Medicina prehistórica y primitiva. Paleopatología. Para poder estudiar la medicina primitiva nació la paleopatología. Esta es la ciencia que estudia las huellas dejadas por la enfermedad en los seres vivos, conocidas mediante el estudio de sus restos fósiles o momificados. Gracias a esta podemos estudiar la evolución del cuerpo humano, cómo ha evolucionado nuestra apariencia y determinadas enfermedades. Las primeras enfermedades serían resultantes de la interacción del hombre con el medio ambiente. Las halladas en los restos de los primeros seres son principalmente de tipo traumático, infeccioso u osteoarticular. Las lesiones traumáticas son las que más frecuentemente podemos encontrar sobresaliendo las fracturas craneanas y las fracturas de los huesos largos. Terapéutica. Los primeros primates descubrieron propiedades psicoactivas de determinadas especies vegetales, en su búsqueda de alimentos por observación o probándolos en sus propias carnes, dándose cuenta de los efectos en la salud y el organismo, conformando así poco a poco lo que sería la farmacopea primitiva, y las distintas plantas comenzarían a ser consideradas como sagradas. Los primeros cirujanos. La trepanación es una práctica médica que consiste en agujerear el cráneo. El material quirúrgico que utilizaron para realizar la intervención era muy elemental. Se realizaba habitualmente con ayuda de una lámina de piedra bien pulida. La figura del chamán. El chamán se trataba de un miembro del grupo capaz de diagnosticar, pronosticar, preparar un medicamento sanador o realizar un rito mágico para el diagnóstico. El chamán recurría a métodos mágicos que le permitían identificar la dolencia. En algunos casos, el chamán entraba en un estado de trance, tras inhalar polvos de semillas alucinógenas que le ponían en contacto con la divinidad. Medicina en Sumeria, Babilonia y Asiria. Código de Hammurabi. Hammurabi fue un monarca de la primera dinastía babilónica, que promulgó la más antigua colección de leyes que se conoce. Desde el punto de vista médico, hay artículos que regulan la actividad de los profesionales y fijan los honorarios que deben recibir los médicos según la intervención efectuada y la clase social a la que pertenece el enfermo. Terapéutica. En cuanto a la terapéutica, el tratamiento era bastante complejo e incluía exorcismos, plegarias, sacrificios a los dioses, penitencias, baños, masajes o la administración de fármacos. Ya que la vida era entendida como un don de los dioses, la enfermedad era el resultado de un castigo divino. Por esta razón, la intervención del médico iniciaba con una confesión por parte del paciente. Se producía un interrogatorio, a través del cual el médico trataba de descubrir el pecado causante de la enfermedad. Y previamente se intentaba llegar al diagnóstico de la enfermedad y al pronóstico a través de la adivinación. Medicina en el Antiguo Egipto. Los egipcios realizaban la circuncisión a los recién nacidos y empleaban cuchillos para abrir abscesos. En cuanto a los honorarios, se cree que la práctica médica egipcia era gratuita, o bien que el trabajo médico era retribuido con especias. Imhotep. El médico más brillante de la medicina egipcia fue Imhotep. A su muerte, el cuerpo de Imhotep fue llevado al Nilo, en una ceremonia que supuso el inicio de su glorificación. Siglos después se convertiría en un dios de la medicina. Papiros médicos. Una parte muy importante de la medicina egipcia son los papiros médicos, pues estos evidencian un enfoque racional en medicina y cirugía, basado en la observación clínica y en la separación entre magia, religión y medicina. Estos eran el papiro de Cajún, el papiro de Evers y el papiro de Edwin Smith. Medicina hebrea. Conocimientos médicos en la medicina hebrea. Los médicos hebreos consideraban al corazón como sede del alma, siendo para ellos la sangre el principio vital. Sabían que el miedo producía palpitaciones y alteraciones del pulso, y que el contagio directo de las enfermedades ocurría a través de alimentos en mal estado, secreciones, agua sucia o a través del aire. La terapéutica en la medicina hebrea. Los métodos de tratamiento más utilizados eran la dieta, compresas calientes y frías, sudoración, curas de reposo, baños, masajes, entre otros. Es sabido que empleaban hierbas para tratar el estreñimiento y que conocían la desinfección de instrumentos con fumigación, lavado e ignición. Los hebreos hacían práctica de la circuncisión. Esta consiste en la ablación del prepucio, la parte de la piel que cubre el pene. Es probable que fuese un ritual egipcio reservado exclusivamente a los sacerdotes
y que con el paso del tiempo se extendiese a faraones y familiares. Posteriormente sería copiada por los altos dignatarios y el resultado final fue que nadie que no estuviera circuncidado pudiese entrar en un templo sagrado. La relación médico-paciente. A pesar de que los judíos no aceptaban las supersticiones y las creencias de sus contemporáneos, sí atribuían a la salud y la enfermedad a una fuente divina. Para ellos, la salud estaba en manos de Yahvé, y los médicos eran simplemente un instrumento divino. Los enfermos eran atendidos en sus casas o en ciertas dependencias habilitadas en sinagogas que contaban con salas a modo de quirófanos. Por ley, los médicos debían recibir honorarios adecuados a su trabajo. No se aprobaban los servicios médicos gratuitos, ya que se creía que un médico que no cobraba es porque no vale. La concepción de la enfermedad en la medicina hebrea se tenía que la religión judía era monoteísta, Yahvé es el único Dios responsable de todo lo creado, de la función sanadora y al mismo tiempo de los males. La medicina hindú. Para ellos, el cuerpo tiene 365 huesos, tantos como los días del año o piedras del altar de sacrificio. Asimismo, tanto el cuerpo como el universo están constituidos por 5 elementos básicos: espacio, tierra, viento, fuego y agua. El concepto básico de salud consiste en el perfecto equilibrio de los 3 elementos corporales: el aire, flema y bilis. Admitían como causa de enfermedad ciertas influencias extrañas, como demonios, espíritus malignos y los pecados. El Ayurveda es el libro clave de la medicina hindú. En él se recogen diversos remedios terapéuticos, entre los que destacan las plantas, las cuales permitían armonizar el equilibrio entre el paciente y las influencias de la vida. Para llegar al diagnóstico, los médicos hindúes llevaban a cabo una exploración minuciosa en la cual realizaban una inspección, palpación y auscultación, además de emplear el sentido del olfato, el del gusto, apreciar el aliento y probar la orina de los pacientes. La terapéutica estaba basada en la higiene, la dieta y ciertas medidas eliminatorias. Se recomendaba, como parte del culto religioso, los baños y los lavados frecuentes. El cirujano hindú, Shusra, era considerado el padre de la cirugía plástica. A su vez, la medicina hindú sobresalió notablemente en la cirugía, la cual contaba con un arsenal quirúrgico abundante. Se usaba la hipnosis como anestesia y se practicaban operaciones complejas. Sin embargo, la operación por excelencia era la rinoplastia, que se hacía para reparar la pérdida de la nariz amputada por castigo. El método consistía en la aplicación a la nariz de un colgajo de piel tallado en la frente. La medicina china. El origen de la medicina china se remonta al reinado de 3 emperadores legendarios: Fengxi, Shenhun y Huangdi. Los métodos chinos de diagnóstico eran la anamnesis, el examen del pulso, la inspección, la palpación de las zonas afectadas y el estudio de la voz. El más importante fue el examen del pulso. Primero lo tomaban en el brazo derecho y después en el izquierdo. El médico lo comparaba con el suyo y anotaba la hora, el día y la estación. En el caso de las mujeres, no estaba permitido que un hombre pudiera explorarlas, por lo que éstas señalaban el punto donde les dolía en una figura de cerámica o madera. La acupuntura. La acupuntura fue una intervención más importante de la medicina china, cuya técnica consistía en introducir en distintas partes del cuerpo agujas calientes o frías, de oro, plata o hierro. Con ello se pretendía penetrar en uno de los 12 canales por los que circulaban los 2 principios vitales, con el fin de resolver las obstrucciones y restaurar así el equilibrio orgánico total. Medicina actual. En la actualidad, la medicina se define como la ciencia de la salud dedicada a la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades, lesiones y problemas de salud de los seres humanos. El médico debe estar capacitado para el diagnóstico y tratamiento del paciente, así como también la prevención de enfermedades, el fomento y promoción de salud. A diferencia de otras épocas,
La medicina actualmente se basa en la ciencia y no en la espiritualidad, buscando los mejores tratamientos para la correcta recuperación del paciente y también para prevenir otras enfermedades. Para todo esto se cuenta con diversas herramientas tecnológicas, las cuales han ido evolucionando para ayudar al médico en su profesión y a cumplir su objetivo. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've